Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del Anecdotario. Soy Dani Valencia y estoy muy contento de poder compartir un segmento más, un episodio más donde hablamos de historias, de anécdotas, pero también de experiencias y de experiencias vividas. En el episodio del día de hoy quiero hablarles acerca de una experiencia que tuve la oportunidad de vivir en medio de una montaña. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de la montaña. Resulta que me hicieron una invitación para ir a una montaña durante 4 días con un grupo de hombres en un movimiento que se llama Legendarios. Y al principio, cuando llega esa invitación, pues ya estaba casi sobre el tiempo, el momento de salir, de la inscripción, de conseguir las cosas que se necesitaban para ir a la montaña. Y venga, yo quiero decirles lo siguiente, no sé tú que me escuchas, no sé tú que de pronto me ves, si te gusta ese ambiente, si te gusta ir a la montaña, hacer y armar tu carpa, colocar tus cosas y después desmontar todo y seguir. No sé si tú eres de ese mood, pero yo no tanto, ¿no? Me gusta más la comodidad, estar tranquilo en ciudad. Y era un gran reto. Iniciando era primero un gran reto de poder ir y desplazarme a un lugar y dejar a mi esposa y a mis hijas durante un par de días, que en total del procedimiento pues iban a ser 4 días. Pero algo sorprendente sucedió en medio de cada una de esas circunstancias. En cada uno de los días, en cada uno de los momentos que pudimos pasar, de alguna manera pude ver muchas cosas que en mi corazón necesitaban ser ajustadas, pero también en mi carácter de hombre ser fortalecidas. Y eso tenía que ver no solo a causa de la perspectiva que yo tenía frente a situaciones específicas, sino también la historia que me contaba a mí mismo. Y yo quiero hacer un hincapié un poco más profundo frente a la historia que nos contamos. En muchas ocasiones tengo conversaciones con mi esposa y donde decimos, ¿será que nos estamos contando a nosotros mismos mal la historia? Y pasa en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, que la perspectiva que tenemos frente a un asunto resulta no ser la más correcta o no ser la más apropiada, sino que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que es allí donde Dios nos revela, trae sabiduría y nos muestra el camino. Y creo que esa experiencia en la montaña, donde tú no tienes comodidad, donde debes de hacer jornadas de caminatas, donde tienes tu mochila siempre al hombro, te incomoda. Y una de las cosas que el pueblo de Dios hoy en día no quiere vivir es la incomodidad. Muchos están acostumbrados a sentarse en la misma silla, en el mismo lugar, cada domingo, y se sienten cómodos. Muchos se sienten cómodos con la vida que tienen, muchos se sienten cómodos con la relación espiritual que tienen con Dios, y se sienten cómodos. Y cuando se habla acerca de la incomodidad, no gusta, pero hay un principio en la palabra que se establece que todo lo movible tiene que ser movido para que quede lo inconmovible. Y de pronto Dios generó toda una invitación por medio de un gran amigo llamado Héctor. Héctor, muchísimas gracias por esa invitación. Los primeros 2 días no te agradecí tanto. Creo que era un momento de mucha presión y de mucha lucha interna, tanto en mi mente, en mi corazón, en mi área física. Pero lo que sí pude entender después de ello es que Dios estaba teniendo un propósito conmigo. Dios estaba tratando áreas en mi corazón. Como muchas veces estás en tus procesos sin entenderlo al 100%, sin entender mucho cuándo será el término o cuál será el paso a seguir o por dónde me posicionaré o hacia dónde me iré o por dónde lo haré. Pero es donde nosotros aprendemos a descansar en Dios, a confiar en Él y a pedir que las fuerzas, las cuales se nos diluyen en medio de los días y brota el cansancio, venga la fortaleza, pues escrito está. Cuando diga el débil, fuerte soy, porque las debilidades nuestras, cuando las colocamos delante de Dios, se vuelven fortalezas en Él. Porque de Él dependemos, de Él viene nuestra esperanza, de Él viene nuestra salvación. El salmista lo dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. No darás mi pie a resbaladero, ni se dormirá aquel que guarda mi alma. Entonces, si de nuestro socorro viene el Señor, entonces es en Él en el cual nosotros debemos expectar y esperar todos los días de nuestra vida. Y hay un momento bastante particular
donde estamos segmentados por familias y estamos subiendo una montaña, caminando allí con nuestra familia, y llega un momento donde el cansancio empieza sobre mi vida a hacerse muy real, muy evidente, y empiezo a luchar con ello. Empiezo a luchar con que me siento cansado, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy acá? Y de pronto pensaba en mi esposa y mis hijas y las imaginaba en la camita, descansando, durmiendo, y yo, pero ¿qué necesidad había? Y era en medio de ese mismo escenario y ese mismo proceso, no quiero ser incomodado. Pero ¿qué tal que los procesos que llegan sobre tu vida te incomodan para que cosas sean establecidas de mayor bendición? Tal vez las cosas que hoy estás viviendo, tal vez las cosas que hoy estás pasando, se vienen y se presentan a tu vida para llevarte una gloria mayor. Porque sin incomodidad no hay crecimiento, porque la comodidad nos acostumbra a una manera de hacer las cosas. Pero Dios no lo hace de una manera. Dios, en la multiforme gracia de sus manifestaciones, Él te habla de muchas formas para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él. Y fue una excusa total poder ir a una montaña, poder ver esa situación, poder experimentar lo que allí vivimos. Y me parecía increíble en cuántas veces nosotros en los procesos que vemos en nuestras vidas y en nuestras familias, en las largas caminatas que nos estamos dirigiendo hacia un punto específico de nuestras vidas, todos vivimos lo mismo, pero todos lo exteriorizan diferente. Todos estamos viviendo el mismo camino, pero todos lo manifiestan de una forma distinta. Pero una de las cosas que encontraba en medio de ese escenario es que había en mi corazón algo que decía, alienta, fortalece, y gritamos, ya vamos a llegar, ya casi estamos, lo vamos a lograr. Y eso infundía aliento sobre el equipo, porque muchos lo comentaban posteriormente. Se sentían fuertes, avivados. Y cada vez que otro lo decía, nos impactaba porque decía, ya faltan 5 minutos, aunque todavía faltará mucho tiempo. Pero era el poder declarar que lo íbamos a lograr. Y cuando llegábamos a la cima, la alegría, el gozo, la fuerza, la esperanza, la convicción de que sí pudimos hacerlo, era sobrenatural. Era impactante. Como cuando tú has logrado vencer áreas en tu vida que necesitan ser vencidas. Como cuando con tu familia logran pasar procesos que parecían interminables, inagotables. Y de pronto encuentras esa victoria y te das cuenta de que Dios estaba contigo, y que de la misma manera que Dios estaba contigo en ese escenario donde hubo victoria en el pasado, también Dios estará contigo en el presente, en el proceso que hoy estás viviendo. Y yo siempre tenía una frase frente a un momento donde como familia tomamos una decisión y me preguntaban ¿cómo están? Y yo decía, estamos subiendo una montaña. Sin saber entonces que iba yo a estar representado en un lugar subiendo una montaña. Y cuando yo estaba caminando en medio de ese escenario, el Espíritu de Dios comienza a hablar a mi vida y te dice, Daniel, te voy a enseñar cómo se sube una montaña. Y se sube una montaña paso a paso. Se sube una montaña luchando con tus emociones. Se sube una montaña batallando contigo mismo, creyendo la palabra, colocándola al frente, porque esa fue la misma manera que Jesús combatió cuando las circunstancias o cuando el enemigo vino sobre él, cuando Satanás quiso tentarlo, cuando faltaron sus fuerzas en Getsemaní. La palabra, la conexión que tenía con el Padre fue lo que lo sacó adelante y avante en medio de lo que él estaba viviendo. ¿Saben? Me parecía increíble las experiencias que pudimos vivir allí, como grupo, como familia, como hombres, porque no solo fortaleció nuestro carácter, también colocó una visión diferente frente a lo que representaba nuestra familia. Hay una frase que me parecía impactante, y ellos decían, en medio de los organizadores, de los líderes, de los legendarios, decían, tú debes ir tan rápido como el más lento de tu familia. Y muchas veces como hombres nosotros queremos ir adelante sin importar quién va detrás. Queremos ir al frente sin importar cómo están los que van detrás. Y no, creo que la manifestación no solo de liderazgo, sino en la capacidad de poder alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, es que nosotros vamos a la velocidad del más lento. Porque generamos una empatía, pero también un corazón de poder decir, yo estoy contigo. Porque otra frase importante que se manifestaba en medio de ese escenario es, lo importante no es llegar, sino que lleguemos todos juntos.
Llegar es válido, llegar es importante, llegar es valioso, pero cuando llegan todos juntos hay propósito. Porque quiere decir que cuando uno sentía flaquear, los otros lo apoyaban, porque no se quedaba nadie de nuestra familia en el camino, porque no se quedaba ninguno, aunque representaban y presentaban cansancio en medio de la caminata. Otros colocábamos nuestros hombros, nuestro corazón para poder ayudar y comenzar a jalar hacia arriba, a creer de que sí se podía. Y eso fue la diferencia en muchos escenarios entre unas familias y otras. ¿Por qué? Porque de una manera estamos caminando y creyendo en que Dios nos colocó una responsabilidad, y es poder ser de esos líderes que no solo empatizan con las circunstancias, sino que también hacen parte de la necesidad, que no juzgan desde afuera, que no están parados desde su posición a ver a quién le dicen, no, estoy ahí, en el ruedo, en el lugar de batalla, en la situación donde estamos, intentando de que todos podamos llegar. Y me pareció increíble ese proceso. Otra de las frases que me impactaron mucho en medio de esta experiencia de la montaña en los 4 días era que nosotros como hombres teníamos que ser leones para cuidar de nuestras familias, pero corderos para tratarlos. Y eso a mí me parece altamente impactante, porque hoy muchos hoy en día tratan a sus familias como leones, enojados, altivos, orgullosos, soberbios, con su esposa, con sus hijos. Los tratan mal, y corderos con los demás. Y no, el proceso es diferente, porque Cristo se manifiesta como el león de Judá, pero también como el cordero inmolado. Y Él puede entonces enseñarnos de la misma manera que nosotros debemos ser leones para pelear por nuestra familia, para no ceder terreno para que el enemigo tome a nuestros hijos, para que no cedamos terreno para que el enemigo no tome a nuestras esposas, a nuestra familia, y ser corderos para cuando los tratamos, en cómo los tratamos, en cómo les enseñamos, porque entonces allí se va a manifestar el poder de Dios. No se trata de que tú llegues solamente, no, para nada. Se trata de que lleguemos todos juntos, unánimes juntos. Se manifestaba la iglesia primitiva en ese entonces. Entonces, si unánimes juntos nosotros caminamos en el plan y en el propósito de Dios, pues es allí donde nosotros vamos a poder ver la gloria y la manifestación de Dios en cada cosa que hagamos y en cada cosa que emprendamos. Y es fundamental, querido, querida, que me escuchas en esta hora, que tú puedas tener un corazón que esté necesitando lo que Dios tiene para ti en este tiempo, que esté anhelando lo que Dios tiene para ti en esta hora, que esté necesitando lo que Dios quiere para ti en tu familia. En medio de esa montaña y de su caminar estos 4 días, me di cuenta de que aunque mis fuerzas faltaran, tenía la capacidad de poder seguir y dar mucho más de lo que había dado. Es decir, que mis límites fueron extendidos, la ley del tope fue aumentada, porque antes de llegar yo tenía un tope, hasta aquí llega Daniel, pero después de eso la ley del tope se aumentó, entonces pude manifestar un rango mayor, bajo resistencia, bajo visión, bajo discernimiento, bajo servicio, bajo empatía, bajo ayuda, a causa de una montaña, a causa de una visión que se manifestó en los hombres e hicimos parte en ese proceso 218 personas, 218 hombres, que cantábamos a una voz, que gritábamos a una voz, que gritábamos y de pronto la montaña respondía. Era impactante. Enseñó cómo poder ser más diligentes en nuestro hogar, cómo poder ser más ayudadores con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y de pronto encuentro en toda esta experiencia del anecdotario, que es una experiencia que quería compartirles, y decía alguien, mira, ¿sabes cuál es la camisa más costosa que yo tengo en mi ropero? Y todos estábamos esperando que él dijera Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Armani, cualquiera de ellas. Pero dijo, no, la camisa más cara que yo tengo es esta camisa. Esta camisa es costosa, y es costosa por una razón, por un motivo, porque la conquistamos. Aquellos que estuvimos en medio de ese proceso, esta camisa
esta gorra, este número que se representa aquí, muestra una historia de lucha, de esfuerzo, de dedicación, de querer ir más allá, de recibir lo que teníamos de parte de Dios para nosotros, pero querer ser hombres esforzados y valientes por nuestra generación, hombres esforzados y valientes por nuestra familia. Grandes cosas sucedieron cuando hombres subieron a la montaña. Monte Sinaí, Monte Gólgota, el Monte Oreb. Revelación, impartición, llamados, destinos, propósitos del cielo fueron manifestados en medio de cada vida y de cada corazón. Y es ahí entonces donde yo puedo encontrar y reconocer que en medio de lo que yo pude vivir, era un hombre creyente, meditaba la palabra, buscaba a Dios en oración, pero yo necesitaba un encuentro como ellos. Yo necesitaba un encuentro como ese, donde mi parte física fuera quebrantada, porque mi carácter y mi orgullo y mis maneras también fueron quebrantados. Qué lindo es cuando el corazón se dispone a aprender. Qué bueno es cuando tú, de tu interior, estás abierto a lo nuevo de Dios sobre tu vida. Porque si lo nuevo de Dios viene sobre tu vida, pero lo acompañas con quejas, con reclamos, te vas a perder de disfrutar el camino. Que era algo que pasaba y parecía sorprendente cuando algunos senderistas, que son todos aquellos que están en el proceso de volverse legendarios, le preguntaban a los legendarios ya procesados, que ya habían vivido su top, ¿cuánto falta? Ellos solo respondían, disfruta el camino. Y disfruta el camino es una frase que cada vez que tú ibas detrás de tu amigo la ibas a encontrar, porque mira lo que dice, disfruta el camino. Entonces tú ibas con tu familia, con la persona que iba adelante, y lo único que leías es disfruta el camino. Y cuán difícil puede ser disfrutar el camino hoy en la condición en la cual tú puedas encontrarte, en el proceso que hoy estás viviendo, con los problemas que debes de enfrentar o con las montañas que tienes que escalar. Pero cuando disipábamos un poco el dolor en los hombros por el peso de las horas, el cansancio de los pies por el desgaste de las subidas y las bajadas y de los terrenos rocosos, cuando quitábamos eso y de pronto levantábamos nuestra mirada y veíamos hacia el horizonte, y se levantaban esas montañas majestuosas con el sol y generaba esos diferentes matices, y de pronto tú podías disfrutar del camino, tú decías, Señor, sí se puede disfrutar el camino a pesar de que las cosas no vayan como yo quiero, sí se puede disfrutar del camino a pesar de que las cosas no estén saliendo como yo expectaba o esperaba, sí se puede disfrutar del camino aunque esté muy cansado o estés muy cansada. Disfrútate el camino. Hoy lo que tienes en tu vida, disfrútatelo. Sácale gozo, sácale sonrisa, sácale alegría a lo que esté pasando, porque eso sin duda alguna va a avivar tu vida y tu corazón para poder creer por cosas mayores. Esas cosas que Dios quiere entregarte. Entonces, terminamos conquistando montañas, terminamos conquistando nuestros miedos. Terminamos dejando nuestra voz en las montañas, pero siempre nos iban a encontrar en las cimas, porque al final de cuentas siempre llegamos hasta arriba, conquistando. Y esa misma situación yo quiero declararla y manifestarla sobre tu vida, querido. Aquí hay un número 1 y hay algo que ellos decían, el legendario número 1, y cuando los legendarios decían legendario número 1, todos decíamos ¡aú!, porque el legendario número 1 es nuestro Señor Jesucristo. Por eso este 1 está aquí. Porque si hay alguien quien es nuestro modelo, nuestro guía, nuestro rector, es nuestro amado Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Aquel Salvador que dio la vida por ti y la vida por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú de pronto es la primera vez que encuentras un contenido como este, que simplemente te llamó la atención la carátula y te quedaste y llegaste hasta el final, déjame decirte, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan con tu vida y con tu familia, y Él quiere sanar tu tierra para darte cosas que tú ni pensabas tener o poder alcanzar.
no solo bajo los escenarios económicos o naturales, sino también bajo los tesoros celestiales, los cuales no se pueden corromper, los cuales no se pueden dañar, no se pueden corroer, por el contrario, son eternos y permanentes. Ese es el plan que Dios tiene contigo. Y sé porque sé que Dios lo cumplirá en tu vida. Queridos, quería compartir con ustedes este tiempo del anecdotario y poder mostrarles un poco acerca de lo que vivimos en la montaña. Si puedo describir qué sucedió en mi vida, y es que recuperé mi voz. La voz para poder no solo declarar lo que Dios ha dicho y ha hecho sobre mi vida, sino la voz para poder enseñar, para poder amar, para poder impartir, para poder corregir, pero una voz también en carácter que se pueda escuchar y sentir. Ahí, en medio de esos momentos de dificultad y de tristeza, de cansancio profundo, yo levantaba mi voz, porque Dios me entregó una voz para que fuera escuchada. Hoy, yo quiero que tú levantes tu voz. Yo quiero que tu voz sea escuchada en medio del proceso de tu familia, donde tú puedas decir: todo va a estar bien, las cosas van a cambiar, Dios no nos va a dejar, Él nos va a visitar, Él nos va a bendecir. Y que tu familia se impregne de aquello que nace en tu corazón, porque sin duda va a traer tanta bendición, que cuando suceda y cuando ocurra, tú podrás decir: yo lo sabía, y los otros podrán decir: gracias por decirlo. Porque entonces todos caminan juntos, porque lo importante no es llegar, es que lleguen todos juntos. Qué bueno que pudiste estar conectado en este mensaje, en este episodio de El Anecdotario. Un lugar donde aprendemos, donde vivimos experiencias, donde respondemos preguntas y donde se añade mucho valor. Si este video fue de bendición para ti, si este audio fue de bendición para ti, por favor te pido que te suscribas, que le des like y que compartas este contenido con alguien más que pueda también bendecir su vida y su familia. Por tanto, te mando un fuerte abrazo, te bendigo y te quiero un montón. Gracias por estar conectado. Cuídate mucho. Bye bye.